Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Como ustedes saben, el día de ayer pues estábamos hablando a detalle de que salió una nueva actualización para dispositivos Android. Y para el que no lo sepa, pues salió una actualización también para iOS luego a más tardar. Como ustedes saben, siempre en Apple se tarda un poquito más la actualización porque pues son Apple. Y me va a decir, Destro, ¿de qué va la actualización? Bueno, primero que nada, la actualización que pues llevamos de Warzone Mobile va enfocada completamente a algunos errores sobre el juego, sobre lo que va de la marcha, algunos bugs, errores. Como ustedes saben, su hermano mayor también tiene muchísimos errores y Warzone Mobile pues no se ha salvado lamentablemente. Pero bueno, todo depende de algunas armas. Por ejemplo, antes la Kastov 74U, esta es la Kastov 74U por si preguntan, pues no es la Vaznev, porque la Vaznev no tenía este error, si no estoy mal. La 74U, la Kastov 74U, un fusil de asalto de la familia de la Kastov 545 o la Kastov 762, no dejaba apuntar. Ahora sí deja apuntar. Antes no dejaba apuntar. Es algo que también hicieron actualmente y aquí lo vamos a visualizar. En los armeros también había más armas, no solo la 74U, sino también estaba la RPK. Vamos a suicidarnos o que nos maten una de dos. Solo para que lo vean, porque la RPK, la Sakin, la Kastov 74U no dejaba apuntar. Ahora sí deja apuntar, aquí lo estamos visualizando. Esta es la RPK con su modelo macabro. Y pues es uno de los errores que mucha gente estaba teniendo actualmente con algunas armas del propio medio, que aquí lo están visualizando. Y ya deja actualmente, ya deja actualmente pues sin problema alguno apuntar, cosa que antes no dejaba. La otra, una de las que más ha hecho y molestia, que es una de las mejores ametralladoras ligeras del juego, con la RPK y obviamente la RAL, es la Sakin, que ahora ya por fin deja apuntar, cosa que antes estaba bugueada y pues no dejaba completamente apuntar, pero ahora la Sakin ya deja apuntar completamente. Es uno de los errores que se han solucionado y pues sencillamente es lo que han hecho actualmente dentro del juego, que me parece perfecto. Entre esas soluciones que ha tenido el mismo juego, que está bien, está perfecto, me parece perfecto, porque es un error que ya hacía mucho tiempo que lo teníamos actualmente y que hasta al día de hoy se había solucionado básicamente con este error de actualmente solucionar el apuntado de las armas. Actualmente el juego está pecando de algo que podríamos llamarlo, pues hay algunos errores. En algunos dispositivos ha mejorado completamente el rendimiento. Otra vez, es una actualización mínimamente grande, fue de 500 megas en iOS, de 490, 60 por ahí en dispositivos Android. Así que sí ha sido una actualización mediáticamente grandecita, en la cual mejoró algún problema como la texturización actualmente en algunos dispositivos, más que todo el post-renderizado, la carga de texturas, porque en algunos dispositivos pues la carga de texturas no iba tan bien que digamos, costaba que cargara, y también el nivel de pixelaje y rendimiento actualmente del mismo. He estado haciendo algunas que otras pruebas y en algunos dispositivos ya se ve mucho mejor, según la gente de Discord que ha estado probándolo en diferentes dispositivos, porque también me baso en lo que es actualmente dispositivos Android, dependiendo de cómo les pueda ir el juego. E incluso he visto videos de parte de la comunidad en mi Discord de que les va actualmente muy bien en Redmi Note 8 Pro. Sí, estamos hablando de un celular pues gama media, lo que quiere decir de que sí se están preparando para dispositivos gama media poco a poco. Y es lo que yo les he comentado pues no hace mucho, de que Warzone Mobile está entrando en un estado, el cual pues ustedes tienen que saberlo ya de primera manera, de que el juego está mejorando para bien en muchos aspectos posibles. O sea, no es que no lo están mejorando, sino que sí se están tomando su tiempo para poderlo mejorar, como les he comentado. Prefiero lo que está haciendo actualmente Warzone Mobile, que es mejorar el juego rumbo a la marcha con los comentarios de la comunidad, que a lo que está haciendo Rainbow Six o The Division, que pues sacan el juego sin pruebas algunas con la comunidad y solo están haciendo betas de una semana, 2 semanas a lo mucho. Pero bueno, son cosas muy importantes e incluso lo hemos visualizado a detalle. También ha mejorado completamente el rendimiento, incluso veo menos robótico a los personajes cada vez que saltan actualmente del avión, que me parece muy bueno. Incluso lo pueden visualizar tranquilamente. Creo que errores más graves que podríamos tener solo es la optimización y rendimiento en algunos dispositivos, ya que en otros se ha notado mucho mejor, y en serio lo he notado variantemente con todo lo que ha detallado actualmente el mismo juego y me parece perfecto.
Y pues a nivel de carga de texturas pienso que el juego ya ha mejorado, porque antes ni siquiera te cargaba las texturas de esta manera. En algunos dispositivos ya te carga de esta manera todo el juego, así como pueden visualizar, todo el mapa ya está cargado, cosa que antes no pasaba, pero ahora sí pasa, al menos. Cosa de que eso es muy bueno, porque antes se miraba, mejor dicho, muy... ¿cómo te lo explico? Muy plastilina, muy plastilina tal cual. Así que me parece perfecto dentro de lo que cabe. Bueno, los bots super god. Bueno, remontémoslo. Pum. Bueno, de todas formas, yo les dije que íbamos a tener muchas actualizaciones en estas semanas y que actualmente todo iba a mejorar. Y pues sí, dicho y hecho, están haciendo lo que les había comentado. Lamentablemente no es la primera vez que esto pasa en Call of Duty Warzone. El paso en Warzone 2, en Warzone Mobile también. No se salva. Y es que actualmente pienso yo de que está incluso mejor el estado actual de Warzone Mobile que lo que pensábamos que iba a estar. Así que bueno, son cositas de la vida. Bueno, ahora pasémonos a esta pedazo de partida, claro que sí. Bueno, en fin, solo voy a poner la skill lo más seguro. Y quiero conseguir mi arma ya. Reconocimiento, me lo voy a comprar. A ver. Hay algo bonito de este juego que se llama el lanzagranadas. Y la verdad es que está brutal. Y es que aquí se ve bonito. No sé, o sea, cuando el pasto se ve tan bonito, loco. Quiero hacer una miniatura, pues solo le doy el inspeccionar arma. Y mire qué bonito. ¡Qué god! ¿Alguna vez habían visto la inspección de arma del lanzagranadas? Es que está chetada. Es god, loco. Ya te imaginas, loco. Bueno, en fin, cositas de la vida. Vamos. No sé, o sea, de por sí las cosas son divertidas hoy en día, pero no, hombre. A mí el juego me parece que es algo muy bueno. O sea, literalmente, qué bueno que mejoraron lo de la DS. Lo de las escaleras, creo que... por ejemplo, antes el RPK, si yo la agarraba del suelo, yo la botaba. ¿Por qué? Porque no podía apuntar. Ahora al menos ya puedo apuntar el arma. Imagínate cuánto tuvo que pasar para poder apuntar el arma. Solo imagínate cuánto tuvo que pasar para que yo pudiera apuntar esa bendita arma. O sea, es lo que era. Incluso, bueno, podemos apuntar también. A mí me da risa cuando mato a gente con esta babosada en... Uy, me morí. Oh, no me morí, jejeje. Bueno, ya cambiamos la arma, loco. Venga. Pum. Soy muy fan del Ghost clásico. Lo que es cierto es que tengo el Ghost Parka dorada, pero soy muy fan, loco. Soy muy fan. Soy demasiado fan. Soy demasiado fan, loco. Aquí viene uno, por cierto. ¿Él lo rematas por mí? No, o no. No lo quieres rematar. No sé, o sea, pienso de que cada vez en alguna actualización, por fin esta actualización me alegra mucho porque ya puedo usar la RPK como guste. Ya antes no me dejaba utilizar la RPK, así que me voy a hacer la RPK con el Macabro y con el Orión. No sé, imagínate, no podía usar la Saki, no podía usar la Castor 74U, no podía usar RPK, no podía usar la Castor 545, la 762. ¿Qué está haciendo este bot, man? Agarramos francotirador o la M12+1. Vamos a usar la M12+1 solo por el... ¿Qué ando de...? Dábala. La MP9, papá, la MP9. Me da risa cuando uno consigue la MP9. Es mentira, es la X13, pero está configurada para una M. Es súper... Me da gusto que se ve bonito el Orión ahora. Antes no se miraba tan bien. O sea, es que literalmente el Orión... Si así se viera el Orión completamente en todos los dispositivos... Mira clase de diferencia de cómo lo van los gráficos, loco. O sea... Mira cómo van los gráficos en teoría. Por cierto, si no tengo balas no debería de salir balas, ¿verdad? En el cargador. No salen balas en el cargador. Oye, qué god, loco. Hace la animación de cuando no tiene balas, no me había fijado. O sea, sí la tiene, yo pensé que no le iba a tener. No sé, así se ve bonita, ¿no? Tiki. Y la jala. Tiki, tiki, tiki. No hay bala, perro. Detalles bonitos que enamoran. Ahí está. Es que sí enamoran, esos detalles. Esos pequeñitos detalles sí están god, man. O sea, no es como cualquier cosa pequeña. Yo lo siento como algo muy detallado siempre.
Bueno. Pum. Pobre Neymar. Vamos a comprar una caja de munición. Aniquilado, asistencia. Vamos a comprar una caja de munición porque no tengo caja de munición. Contrato incumplido. Olvídalo. Contrato incumplido. Okay. Pum, pum. A mí no me vas a decir que la M12+1 no se siente mucho mejor cuando en realidad sí. La M12+1 se consigue con desafíos de kills, creo, si no estoy mal, o haciendo extracción de DMZ. DMZ es un modo de juego actualmente de Warzone 2 gratuitamente. Lamentablemente solo así fue que la pude cambiar en su momento. Yo no sé, loco. Me gusta la M13, el único malo de la M13 es que gasta balas muy rápido. O sea, no es como la ISO, no es como la Kastov. O sea, que las balas que gastas vas a reventar sí o sí, o sea, es diferente. Un poco relativo donde lo mirás, pero ahí la tenés incluso. Aquí había uno, ¿verdad? Venga. Y eso que no le puedo cambiar a unos remates. Si no le hubiera puesto ya el de... el remate de Atom God. ¿Cómo lo ven aquí? Se ve God, ¿verdad? Estás entre los 5. Se ve God, loco, ¿sí? A ver. Ataque aéreo aliado en la zona. Ahí se ve God, no joda. Es que se ve bonito. Mira el acabado del amuleto, loco. El acabado del amuleto demuestra mucho. Bueno, sin decir nada de la X13. No sé, el Orión me gusta cómo se ve actualmente. El poliatómico debería de ponérmelo para ver cómo se ve, porque tengo tiempo de no ponerme el poliatómico. En fin, ganamos. Y con esto me despido. Bueno, la verdad es que el juego sí ha estado mejorando poco a poco. Esta actualización sí mejoró mucho en el renderizado, algunas texturas, las armas, que es lo más importante. Y pues bueno, ya veremos de qué manera sale todo rentable. En fin, como siempre les digo, muchas gracias por el apoyo y recuerda estar suscrito al canal para estar al tanto de toda la información al detalle. Y pues, como ustedes saben, siempre traemos lo mejor de lo mejor y trayendo la mejor cobertura al canal. Como siempre, muchas gracias por el apoyo, se me cuidan, háganle el ánimo, un fuerte abrazo, los quiero demasiado, hagan como siempre lo mejor de lo mejor y nos vemos en un próximo video del canal. Mi nombre es Destro92, que la TC14 me los acompañe. Adiós.